Es 1 de enero del 2026 y en el mundo ahora de France 24 damos un repaso por lo que es noticia el día de hoy. Soy Daniela Blandón Ramírez, estos son nuestros titulares. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas por un incendio provocado por una explosión en el bar de una estación de esquí en Suiza. Las autoridades descartan un atentado y apuntan a que pudo ser un accidente. El euro desplaza al lev y se convierte desde este jueves en la moneda oficial de Bulgaria. Ese país entró al club de la zona euro, en la que 350 millones de personas comparten la divisa. Unos lo celebran, otros lo perciben como posible combustible para la inflación. En Francia hay revuelo por la inminente restricción de acceso de menores de 15 años a las redes sociales. El presidente se comprometió a gestionar el trámite legislativo del proyecto este mismo año y medios locales revelan que la discusión podría iniciar este mismo mes. Lo analizamos. Vamos a dar inicio en Suiza, donde una creciente lista de personas, calculada por ahora en alrededor de 40, perdió la vida y 115 resultaron heridas durante un incendio que se produjo dentro del bar de una estación de esquí en la localidad de Crans-Montana. Las autoridades descartan un atentado y sus indicios se inclinan más a que pudo tratarse de un accidente. Ampliamos a continuación. Fue en este bar donde el Año Nuevo se convirtió en una tragedia. Hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles al jueves se produjo un incendio en el bar de Constelación de la estación de esquí de Crans-Montana en los Alpes suizos. Aquí vemos el interior una vez extinguido el fuego. El incendio se extendió y provocó varias explosiones. Más de un centenar de personas se encontraban en el local en ese momento para celebrar el Año Nuevo. Pensé que solo eran fuegos artificiales, como los del 31. Pero luego vimos a mucha gente gritando mucho, cundió el pánico. A primera hora de la mañana, las ambulancias seguían presentes en las inmediaciones. El balance es grave, pero aún no se conoce la totalidad de víctimas unas horas después de los hechos. Nuestros pensamientos están con las familias que están angustiadas. Algunas aún no saben si sus hijos han fallecido, otras se encuentran en el hospital en condiciones difíciles y haremos todo lo posible para garantizar que todo se desarrolle de la forma más rápida y eficaz posible. Pero hoy nuestros pensamientos y nuestras oraciones están verdaderamente con todos aquellos que han sufrido esta tragedia. Muchas de las víctimas aún no han sido identificadas y el origen del incendio sigue sin determinarse. Hay muchas circunstancias que aclarar en vista de estas investigaciones. Quiero precisar que en este momento nos inclinamos por un incendio y que en ningún caso se trata de un atentado. Se han movilizado más de 40 ambulancias y 10 helicópteros para trasladar a los heridos a los hospitales. El más cercano, el de Sion, está saturado, por lo que otros heridos han sido trasladados a Zúrich, Lausana y Ginebra. La zona alrededor del bar está completamente cerrada al público y se ha decretado la prohibición de sobrevolar la estación de Crans-Montana. Bulgaria entró de forma oficial en la zona euro, un paso histórico para un país que se adentra en la divisa europea en un contexto de inestabilidad política que divide a sus ciudadanos. 19 años después de entrar en la Unión Europea, la moneda nacional, el lev, dejará de circular por los bolsillos de 6,3 millones de personas. Alberto Naya nos cuenta. Bulgaria despidió el año 2025 y a su moneda nacional, el lev, primer día de este país que entró en la Unión Europea hace 19 años, pero que hoy cumple su primer día en la zona euro. La entrada divide a sus ciudadanos. Muchos países han adoptado el euro, por lo que no debería haber ninguna dificultad particular relacionada con la eurozona. Apoyo nuestra entrada. Esta es la última etapa de nuestra integración en la Unión Europea. Creo que la Unión Europea nos ha aportado mucho a lo largo de los años, así que creo que es un buen paso. Todo ha subido de precio. Una barra de pan que antes costaba un lev pasó a costar 2 y luego 3. Y ahora costará 1,5 euros, pero los salarios no han aumentado.
Una de las preocupaciones más patentes es que el euro impulse los precios. Además, también temen que la clase política no esté a la altura del cambio. El mes pasado, el gobierno búlgaro dimitió en bloque por protestas contra un aumento de los impuestos, sin presupuestos aprobados y con unas elecciones anticipadas en el horizonte, que serán las octavas en solamente 5 años. Con esta última entrada, el número de europeos que utilizan el euro representará más de 350 millones de habitantes. Y en este mismo continente, Francia lleva años tratando de encontrar una forma de restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, en gran parte debido a sus efectos negativos sobre la salud mental. En su mensaje de fin de año, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a impulsar el trámite legislativo de la ley. Para analizarlo, conectamos a esta hora con Hugo Vinicio Carrión. Él es especialista en redes sociales, telecomunicaciones y regulación. Hugo, muy buenas tardes para usted. Y este proyecto lleva varios años discutiéndose. ¿Qué ha impedido su aprobación final en el legislativo? Muy buenas tardes, Daniela. Efectivamente, esta es una buena noticia porque los gobiernos poco a poco se van dando importancia a la necesidad de regular el acceso y restringir el acceso, sobre todo a niños y adolescentes. Sin duda, no es fácil esta normatividad o implementar esta normatividad, esta regulación, porque estamos hablando de la prohibición para menores de 15 o 16 años en algunos países al acceso a redes sociales muy, muy grandes como TikTok, como YouTube, como Instagram, y efectivamente entonces estas grandes telefónicas crean y hacen una gran presión para que estas normativas y estas regulaciones no se den. Claro, y en línea con eso mismo que viene diciendo, ¿tiene alguna incidencia, por ejemplo, la presión que ha ejercido Donald Trump para que la Unión Europea suavice sus restricciones a las tecnológicas como mecanismo de negociación en todo el tema arancelario? Efectivamente, yo creo que aquí tenemos dos posiciones geopolíticas muy claras. Por un lado, la Unión Europea, que tiene una tradición regulatoria, digamos, bastante óptima, en la que incluso algunas empresas han tildado como quizás excesiva. Y por otro lado, tenemos a Estados Unidos, más bien con una posición regulatoria bastante laxa, bastante abierta. Y efectivamente, esto no ha permitido, por un lado, implementar de manera generalizada este tipo de normativa, y por otro lado, que estas grandes empresas, estas grandes tecnológicas tengan un apoyo restricto desde los Estados Unidos. Así que sin duda este componente geopolítico ha tomado parte en los tiempos de implementación de esta regulación tan necesaria. Ahora, Francia entiendo que no sería pionera. ¿Qué otros países han adoptado medidas similares y qué resultados han tenido hasta el momento? Bueno, efectivamente, quizás la reacción de Francia es tratar de seguir los pasos de quien ha sido pionera en este campo, que ha sido Australia, ya que desde el año pasado ha implementado la prohibición total para menores de 16 años, ¿no es cierto?, a redes sociales, a las más grandes redes sociales. Ha sido este año precisamente el año de la implementación, y han sido varios y diversos las dificultades para la implementación real. Básicamente los mecanismos técnicos para la verificación de edad, que está en manos de las grandes tecnológicas, y quizás esta sea la principal razón de su oposición, son las que no están dando realmente no tienen mucha eficiencia, dado que es difícil poder comprobar la edad. Se estaba utilizando tecnología como inteligencia artificial para reconocimiento facial o la carga directamente de documentos de identidad oficial para de alguna manera comprobar y verificar la edad. Estos son quizás los desafíos más grandes, porque incluso varios estudios muestran que los adolescentes que estén decididos a utilizar redes sociales en las que inicialmente están prohibidos, han recurrido a mecanismos que, por cierto, han evadido estos mecanismos de verificación. Así que la implementación real de esta restricción se topa con algunas, digamos, realidades que seguramente tendrán que indagar en nuevas innovaciones tecnológicas o en otros mecanismos que impulsen a un alejamiento más crítico de este contenido, es decir, que no impulsemos tanto o no apostemos tanto por la prohibición, sino por la decisión crítica de, por un lado, los mismos adolescentes y por otro lado, desde luego, su entorno familiar, para que este contenido sea, digamos, desvinculado de la realidad del joven, utilizando otros mecanismos no necesariamente prohibitivos. Sí. Es el análisis de Hugo Vinicio Carrión, especialista en redes sociales, telecomunicaciones y regulación, y a quien agradecemos también por su tiempo acá en France 24. Muchas gracias.
Vamos a continuar con la agenda informativa. El primer musulmán en el cargo y autodefinido como socialista, Zoran Mamdani, juró como alcalde de Nueva York en la icónica estación de City Hall. A sus 34 años es el segundo regidor más joven de la ciudad, quien pasó de ser un outsider político a llegar al ayuntamiento tras derrotar a varias figuras consolidadas con una agenda progresista. Durante el acto de posesión se comprometió a respetar la Constitución de Estados Unidos. Y en Brasil, la Corte Suprema se pronunció en contra de la solicitud de detención domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. Su defensa lo había pedido argumentando motivos humanitarios. Ante la decisión del magistrado Alexandre de Moraes, Bolsonaro tendrá que regresar a su celda este mismo jueves, cuando reciba el alta médica en el hospital en que está ingresado desde el 24 de diciembre. En los últimos días fue sometido a 4 operaciones. Por otro lado, las autoridades turcas estiman que unas 500.000 personas se unieron este jueves a una manifestación pro-palestina en Estambul. Exigen el fin de la violencia en la Franja de Gaza, que, a pesar del alto al fuego logrado con la mediación de Estados Unidos, sigue siendo objeto de ataques esporádicos de las fuerzas israelíes. Uno de los organizadores de la protesta es Bilal Erdoğan, el hijo menor del presidente turco. Justamente Recep Tayyip Erdoğan ha sido uno de los principales críticos de la guerra en el enclave palestino. Y no muy lejos de allí, en Yemen, los separatistas del Consejo de Transición del Sur anunciaron un acuerdo para coordinar sus operaciones con las fuerzas gubernamentales. El movimiento, que tomó amplios territorios en las ciudades de Hadramaut y Al-Mahara, con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, provocó el malestar de sus aliados en el gobierno, apoyados por una coalición liderada por Arabia Saudita, que les exige retirarse. Los separatistas del sur de Yemen dan un paso atrás. El Consejo de Transición del Sur, CTS, de línea separatista, anunció un acuerdo que prevé el despliegue de otra fuerza gubernamental en las zonas que ha controlado en las últimas semanas. Un anuncio de retirada que ahora intenta materializarse sobre el terreno. El CTS asegura que sus fuerzas seguirán operando en las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, pero que lo harán en coordinación con las fuerzas gubernamentales del escudo de la nación respaldadas por Riad. Sin embargo, estas declaraciones chocan con la realidad y podrían abrir la puerta más adelante a una confrontación entre antiguos aliados en Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los separatistas siguen insistiendo en la creación de un Estado independiente con el respaldo de Abu Dhabi, especialmente después de haber logrado, según ellos, importantes avances militares en Hadramaut y Al-Mahra. Una aspiración que choca con las advertencias de Arabia Saudita, que alerta del riesgo de arrastrar a toda la región en una situación de caos e inestabilidad. En los últimos días, el reino lanzó ataques aéreos contra el pueblo de Mukalla, asegurando que tenían como objetivo un cargamento de armas procedentes de Emiratos Árabes Unidos y destinado a apoyar al Consejo de Transición del Sur. Y en noticias del año que llega y el otro que se va, vamos a ver la multitudinaria celebración de Nochevieja en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, que quiere renovar su récord Guinness del 2024 como la mayor fiesta de fin de año, con más de 2,5 millones de asistentes. 19 barcos ofrecieron un espectáculo de 12 minutos de fuegos artificiales para despedir al 2025. Y en Italia, estos avesados nadadores desafiaron las gélidas aguas del río Tíber en Roma para dar la bienvenida al año nuevo con un salto desde el puente Cavour, que se convirtió en tradición desde 1946 y que es presenciado año tras año por cientos de espectadores. En aguas quizás menos frías, cientos de nadadores se lanzaron al mar en la playa de Barcelona para participar luciendo gorros navideños en el también tradicional primer chapuzón del año en el Mediterráneo. A pesar de que los acompañó un radiante sol invernal, la temperatura en las aguas apenas superó los 14 grados Celsius. De esta manera finalizamos este informativo, pero hay más para ustedes en nuestra programación y también en nuestra página web www.france24.com, desde luego en nuestras redes sociales.